Bien, ya tenemos lista la grabación. Bienvenidos todos y todas a esta semana número 4 del módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos. Muy buenas noches, Freddy y todos ustedes, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar desarrollando algunos elementos esenciales de esta industria que es el eje central del programa de formación técnica. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que es la norma ISO 45001. Como hemos ido avanzando, ¿verdad? A lo largo de las semanas, ojalá que vayamos comprendiendo la magnitud, ¿verdad? De lo que son las normas ISO eh, y que cada una de ellas siempre va a aportar el mismo objetivo y es crear pues un ambiente certificado, un reconocimiento internacional y una garantía de que todos los procesos, indiferentemente de, llamémoslo así, del área o de la especialidad que abarquen, estén dentro de parámetros de calidad muy altos. Esta norma en particular, ¿verdad? Es igualmente un estándar internacional, pero para sistemas de gestión de lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, que es el tema que hoy vamos a ampliar. Esta norma establece un marco para que todas las organizaciones que la tienen gestionen sus riesgos y mejoren el desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo, por sus siglas SST, con el objetivo pues de prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y promover pues un lugar de trabajo seguro y saludable, que es súper importante. Vamos a conocer cómo es que se maneja o se regula, ¿verdad? Los temas de salud ocupacional desde el punto de vista de la legislación costarricense, en nuestro país, por supuesto. Vamos a conocer lo que dictan tres leyes esenciales. La primera, ¿verdad? La madre de todas, la Constitución Política, luego el Código de Trabajo y por último la Ley de Riesgos del Trabajo. Estas dos últimas tienen digamos que con un desarrollo del tema prácticamente igual o similar, una se alimenta de la otra, entonces vamos a ver que algunos contenidos parecen repetitivos y es así, ¿verdad? Porque ambas lo desarrollan. Empezamos entonces por la Constitución Política, considerando solo aquellos artículos, por supuesto, que hagan una pequeña referencia a temas de trabajo, de salud, de seguridad. El artículo 50 establece que el Estado debe buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Aquí importante, ¿verdad? Las primeras líneas que dice debe, es un deber, buscar el mayor bienestar. Y dice para todos, no dice para algunos. Ahora, también se indica que garantiza o debe garantizar el derecho a un ambiente sano, a la protección del agua como bien nacional y el acceso del agua potable para todos. Entonces hay algunos elementos, ¿verdad?, que ya la Constitución establece como un deber, que absolutamente todo lo que ocurra dentro del territorio nacional debe garantizar ese bienestar para todos y ese derecho a un ambiente sano. El artículo 56 prohíbe que la libertad o la dignidad del hombre sea menoscabada y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. Aquí de alguna manera establece parámetros para que ningún tipo de labor o tarea en una empresa vaya a poner en riesgo, ¿verdad?, la integridad de una persona. A veces, lamentablemente, hay organizaciones que de pronto creen que por la necesidad, ¿verdad?, de trabajar, pueden pasar por encima de la integridad del ser humano y esto jamás de los jamases. El Estado también debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada. Aquí también está la cobertura, llamémoslo así, del derecho a recibir una paga por el trabajo que se realiza. El artículo 66 establece que
se le exige o se le impone a los patronos la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar, ojo ahí, la higiene y la seguridad en el trabajo. Así que cuando ustedes han observado en las empresas donde pues han trabajado que hay protocolos, que hay lineamientos, que hay regulaciones sobre temas de higiene, de limpieza, de seguridad, no es porque las organizaciones en sí sean muy buena gente, ¿verdad? Muy cargas, no, ellos en primera instancia están acatando una obligación dictada por la ley eh, más importante de nuestro país, que es la Constitución Política. Luego, ¿qué vamos a encontrar en el Código de Trabajo, que es la ley número 2? Bueno, por ejemplo, los artículos 195 se establece, perdón, 195, 196, 197, estos primeros tres hacen una descripción de lo que significan unos términos muy particulares que se utilizan en la salud ocupacional. Por ejemplo, tenemos el término de riesgo de trabajo, que estos tres inclusive se van a ampliar en la próxima ley, van a verlo. El riesgo de trabajo, entonces, según el Código de Trabajo, son todos los accidentes o enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan. En el caso del 196 define lo que es un accidente de trabajo, donde aquí abarca la muerte, pérdida o la reducción de la capacidad laboral. Y la enfermedad del trabajo es el estado patológico producido por la acción continuada de causas originadas en el trabajo o medio laboral. ¿Y por qué vemos estos conceptos? Porque debemos estar en conocimiento, ¿verdad? De ellos por si el día de mañana nos encontramos bajo situaciones que impliquen alguno de estos hechos y que entendamos, ¿verdad? Pues que hay un código de trabajo que lo define. A veces hay patronos muy vivillos, ¿verdad? Que dicen, no, eso no es una enfermedad de trabajo, eso fue mala suerte, por ejemplo. Y no, hay que conocer lo que establece el código para poder defendernos inclusive frente a una injusticia. El 198 bis indica que le compete al Consejo de Seguridad Ocupacional, o sea, existe un Consejo de Seguridad Ocupacional que está o forma parte del Ministerio de Trabajo y este consejo debe establecer los manuales, los catálogos y las listas de dispositivos de seguridad, así como el equipo de protección y de salud ocupacional, por ejemplo, para las actividades pesqueras en general. Podrían decir, profe, pero hay nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver con la actividad pesquera. No, pero imagínense que si hay un consejo como tal que está a cargo de estas disposiciones para una actividad como la pesquera, con mucho más sentido, otro tipo de labores como las que ustedes pueden estar desarrollando también deberían de estar cubiertas por esta serie de documentación que respalde que existe, ¿verdad? Una lista, por ejemplo, o la disposición de equipos de protección personal para las diferentes labores que se realizan. El artículo 214 establece las obligaciones del patrono, perdón. Por ejemplo, se le obliga a que investigue los riesgos, a que los denuncie ante el INS, a que coopere y a que adopte medidas preventivas en salud ocupacional. Entonces, aquí también pues queda en evidencia que frente a alguna visita, ¿verdad? De algún organismo encargado de temas de trabajo, de salud, por ejemplo, el mismo Ministerio de Trabajo, hay unos departamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social, hay el departamento o el Ministerio, perdón, de Salud e inclusive hasta los bomberos, ¿verdad? Que de forma regular hacen visitas a diferentes empresas en nuestro territorio para vigilar el cumplimiento
¿verdad? De todo lo que dictan las leyes en materia de salud ocupacional. Así que si ya un código establece este deber, o el patrono, ¿verdad? No puede decir, ay, yo no sabía. Ah, no, es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y no me he puesto, no me había fijado que ahí había un riesgo para mis trabajadores, porque automáticamente pues aquí hay un incumplimiento de la ley. Luego tenemos el artículo 284 y 285, yo preferí ponerlos así como en una tablita comparativa, donde se establecen las obligaciones, o más bien otras obligaciones del patrono, pero también las del trabajador. Algunas de ellas, ¿verdad?, tienen cierta dependencia una de la otra. Por ejemplo, en el caso del patrono, la primera dice permitir a las autoridades competentes, las que yo hace un momentito pues estaba citando, inspecciones periódicas en los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a la salud ocupacional. ¿Para qué? ¿Para adornar una pared? No, para informarle a los trabajadores de temas de riesgos, temas de obligaciones, de deberes en materia de salud ocupacional. También cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Así que sí, cuando ustedes han sido citados, ¿verdad?, que reciban algún tipo de capacitación o de entrenamiento en temas de salud ocupacional, vuelvo y repito, no porque la empresa sea muy carga, muy buena, no, es que está cumpliendo lo que le está obligando el código. Cumplir con las normas y disposiciones legales reglamentarias sobre salud ocupacional y proporcionar, muy importante este último punto, equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Ahí hay tres cosas. Entonces, el patrono tiene que facilitar todos los equipos de protección personal. Número uno. Hay patronos que podrían llegar a decirle, no, es que no hay presupuesto. Si usted ocupa, no sé, guantes, cómprelos usted, juéguesela. No, si hace eso está incumpliendo su deber. No solamente debe proporcionar el equipo. Vean que en las últimas líneas dice asegurar su uso. Entonces, cuando encontramos que en la empresa, ¿verdad?, son súper exigentes y que con cámaras, con rondas, están verificando que cada operario sí utiliza el equipo, están haciendo su deber, ¿verdad? Asegurar que lo usen. Y lo último, que funcione. No se vale que le hayamos comprado, que el patrón haya comprado unos guantes desde que usted entró a la empresa y usted ya tiene 30 años y ya el guante está, le falta dos deditos, ya se le rompió, está todo desgarrado. No, 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 no. Ahí el patrón no puede decir, ah, yo ya cumplí, ya se lo di. No. O sea, también tiene que velar por que funcione. Veamos ahora entonces a la derecha las obligaciones del trabajador, porque suena muy bonito que todo se le exija al patrono, pero también nosotros tenemos obligaciones ante la ley en estos temas. Por ejemplo, dice que debe someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley o que se ordenen o que ordenen las autoridades competentes y de cuyos resultados deberá ser informado. Así que cada vez que somos sometidos a exámenes médicos, ¿verdad?, es precisamente una regulación y es nuestro deber hacerlos. Que alguien diga, no, yo no quiero hacerlo, no me parece, no me gusta, bla, bla, bla. Bueno, si usted no quiere, no le parece, no le gusta, muy probablemente va a ser despedido porque es un deber suyo y mío. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, aquellos que se enferman o que andan buscando la manera de posponer la asistencia a esas capacitaciones porque qué pereza, qué aburrido. Ojo con esto, nuestro deber. Participar en la elaboración y planificación, así como la ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. A veces, ¿verdad?, piden, llamémoslo así, voluntariado para hacer equipos que se encarguen de redactar, por ejemplo, algún programa de salud ocupacional. Entonces, si nos toman en cuenta, pues asistamos y participemos.
Y por último, que les decía, este es súper importante porque tiene una relación directa con el último punto del patrono. Utilizar, conservar y cuidar el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren. Entonces, vean qué interesante, el patrono cumple con darlo y nosotros como colaboradores tenemos la obligación de utilizarlo, cuidarlo, conservarlo. No es porque, ay, yo no lo compré, agarro un casco allá en un arrancón de ira y pum, lo hago reventado contra el piso, se quebró el casco. A mí, o sea, perfectamente por una conducta así, me pueden despedir porque estoy dañando un equipo que el patrono me dio para mi protección. El artículo 286 dice que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional, remover sin autorización los resguardos y protecciones de las máquinas, útiles de trabajo e instalaciones. A veces hay gente ahí un poquillo mañosa, digámoslo así, que de pronto encontraron que hay un resguardo, una barrera de protección en un equipo y ya me estorba. Es que eso estorba, es que eso, ¿qué va? Es un problema y ahí toman la decisión de arrancarlo, de quitarlo, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la de algún otro compañero cuando vaya a manipular esa máquina. Alterar, dañar o destruir los equipos, elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos sin motivo justificado. Alterar, dañar o destruir los avisos, advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos. Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud y la integridad personal de los compañeros de trabajo de terceros. Yo creo que en todo ambiente siempre hay un compañero, ¿verdad? O compañera que de pronto quiere a veces hasta pasarse de chistosín y les gusta mucho hacer bromitas, ¿verdad? Y que vacilón para que no todo el ambiente sea así como tan serio. Ojo con esto. El mismo código lo prohíbe. Manejar, operar o hacer uso de equipos y herramientas de trabajo para los cuales no cuenta con autorización y conocimiento. También no falta quien diga, ay, eso se ve facilísimo, a mí no me han dado entrenamiento, pero eso a ojo cerrado lo hago. Y la ley de Murphy, ¿verdad? Termina tocando la herramienta, el equipo o haciendo la manipulación para la cual no estaba autorizado o no tenía el entrenamiento y pasa una desgracia. Entonces el mismo código lo regula. El artículo 288 del mismo código dice que en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Los artículos que van del 297 al 299 desarrollan, ¿verdad?, la regulación sobre la inspección de salud ocupacional hecha por autoridades que pueden ingresar a las instalaciones para verificar las condiciones de salud y seguridad. Y el artículo 305 también indica que es responsabilidad del patrono que si el riesgo se causa por dolo o negligencia del patrono, el trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales, porque también es a la otra parte, ¿verdad? Si el patrono, perdónenme la expresión así muy a lo tico, se hace el maje o le ha dado muchas largas a la atención de un riesgo o porque simplemente, también perdónenme la expresión, le dio la gana no hacer nada, eso es dolo, y el trabajador sufre, ¿verdad? Algún incidente, algún accidente, perfectamente se puede demandar al patrono
y exigir una indemnización extra porque se ve aquí, ¿verdad?, que hubo una mala intención consciente. Y por último tenemos la otra ley que regula estos temas. En este caso es la Ley de Riesgos del Trabajo, la 6727. El artículo 195, 196 y 197, que de hecho coinciden con la numeración del código anterior, donde se desarrollaban de forma muy simple la definición de aquellos términos, ¿verdad? Riesgo de trabajo, accidente y enfermedad. Aquí se vuelve a retomar, pero se amplía la descripción. Entonces, el 195 dice que el riesgo de trabajo, o que se constituye más bien el riesgo del trabajo, los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Hay personas que a veces hasta tienen, por ejemplo, una caída, ¿verdad? Y se levantan como cachiflín, decimos nosotros, no me pasó nada, no me pasó nada, todo está bien, ¿verdad? Y todo está bien y y no, tranquilo, dejémoslo así, no hagamos ningún tipo de protocolo o de alerta, ¿verdad? Por accidente, tranquilo. Pero resulta que a los 2, 3 días, aquello que era tranquilo ya no es tan tranquilo, empiezan los dolores, las molestias, se agrava, se genera un coágulo de sangre, termina hospitalizado la persona, o sea, se puede reagravar. Y la ley, ¿verdad? Como tal, entonces lo puede o delimita esta descripción para que inclusive el patrono, ahora algún patrono vivillo no vaya a decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo, no, eso ya es otra cosa, no, ya aquí la ley lo establece. El 196 denomina, perdón, el accidente de trabajo como todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y la dependencia del patrono o sus representantes y que puede producirle la muerte o la pérdida o reducción temporal o permanente de su capacidad para trabajar. El 197 denomina la enfermedad del trabajo como todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre estos aspectos relacionados a salud ocupacional que están cubiertos por la ley en nuestro país? Un comentario, de pronto si alguien por ahí tiene alguna anécdota, ¿verdad?, que haga referencia a los temas que acabamos de ver. Igualmente se los voy a agradecer a través del chat, usando el micrófono. Priscila, adelante. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, no es tanto una anécdota porque no ha pasado, pero por ejemplo en la parte donde el patrono tiene la obligación de darnos los implementos de seguridad, una vez pasó de que, bueno, en la vez en el que yo trabajo utilizamos zapatos de seguridad. Ajá. ¿Qué pasa? Que se descubrió de que se les daba los zapatos de seguridad a ciertas personas. Estos zapatos obviamente se los daban, se los llevaban a la casa, veían que como no les quedaban, los vendían en Ay, lugar de no. devolverlos a que se los cambiaran, porque ellos nos dicen que si no les quedan, se les cambia. Entonces se dieron cuenta de que los estaban vendiendo y obviamente se encendieron las alertas en el trabajo y obviamente Salud Ocupacional IHS se volvió loco y ¿qué está pasando? Ay, no. ¿Por qué lo están haciendo? Miren, la No primera sé. vez que escucho algo así. Sí, y yo, bueno, no sé en qué quedó porque no sé si se dieron cuenta quiénes fueron las personas o cuál persona fue y qué medidas se tomaron,
pero pues llegan a pasar ese tipo de situaciones. Qué tremendo, óigame, vea. Yo voy a hablar por los ticos porque soy tica, pero los ticos tienen unas ideas, ¿verdad? Que bueno, se paran solo a verlos. Se pasan de creativos. Qué bárbaros, ven un negocio en todo, ¿verdad? Qué tremendo. Sí, No, que dicha que usted pues generó este aporte, porque también es importante aporte, o recalcar más bien, que todos esos insumos no son nuestros, son activos de la empresa. O sea, por eso dice que hay que cuidarlos, resguardarlos, porque si no, el patrón no cumple con dárselos y a mí no me importa lo que usted haga con el equipo, pero no, si, o sea, si ya la ley le está diciendo que los proteja es porque no son suyos, no son nuestros, son de la empresa, son algo comprado con recursos de la empresa, no para hacer un negocio, sino para proteger. Igualmente, ¿verdad? Yo supondría que ante esta situación inclusive haya dado pie, ojalá, a crear un procedimiento, ¿verdad? Porque es que a veces este tipo de cosas ocurren porque no hay procedimientos. Dan por entendido, por un hecho que la gente va a tener, ¿verdad? El sentido común, como decía un jefe mío, el sentido común, el menos común de todos los sentidos. Lo que para mí es común, para ustedes no necesariamente es común. Entonces, frente a estas situaciones, más bien da oportunidad a crear procedimientos que puedan regular, controlar estos comportamientos a futuro para que no se repitan. Pero bueno, increíble. Muchísimas gracias ahí por el dato. Ok, vamos entonces conociendo o entendiendo, ¿verdad? La regulación a entrar en materia un poquito más a detalle de otros elementos propios de la salud y la seguridad del trabajo. Ahora, antes de iniciar cualquier labor que nosotros desarrollemos en la empresa, es súper importante que consideremos elementos, ¿verdad? Muy básicos y esenciales. Por ejemplo, conocer los riesgos a los cuales nos enfrentamos con nuestras tareas. Esto es importante. Saber más de los microorganismos reactivos que vamos a manipular si fuera el caso. Saber medidas de contención que puedo usar en caso de, ¿verdad? Que se active algún tipo de, de riesgo. Entrenarnos, capacitarnos. A veces no deberíamos de quedarnos solo con lo que la empresa nos da. Más bien ojalá tuviéramos iniciativa, ¿verdad? En poder ampliar un poco los detalles por cuenta propia. Eso nunca va a estar de más. Y saber qué hacer en casos de accidentes, de derrames o de alguna mordedura. Tenemos que estar siempre vigilantes, ¿verdad? Y preparados. Muy importante si utilizamos fichas de seguridad, ¿verdad? Que las leamos. A veces hay personas que dicen, ay, es que yo esto lo he hecho tantas veces, ya tengo 5 años de experiencia haciendo lo mismo todos los días. Ya me lo sé de memoria, ni voy a volver a ver esa lista de chequeo, qué pereza. Cuidado, cuidado porque a veces ese exceso de confianza nos puede generar una mala jugada y nos puede salir muy caro. A veces también la memoria puede fallarnos, ¿verdad? Si estamos tal vez muy cansados, estresados y omitir un paso puede poner en riesgo la operación. Así que hay que leer con atención, tener el equipo que se requiere para nuestras labores y, por ejemplo, manipular correctamente productos químicos si fuera el caso. Bien, ¿qué es la bioseguridad? Este término, ¿verdad? Está compuesto por dos palabritas. Pero bueno, en primera instancia vamos a decir que es un conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgo. La bioseguridad también se conoce como la protección de la vida. Es una disciplina preventiva e integral y establece los siguientes aspectos. Por ejemplo, la bioseguridad va a contemplar el tema del manejo de los residuos. O sea que las empresas en materia de bioseguridad deben establecer con claridad
dónde se van a desechar todos los materiales y cómo se van a tratar luego esos desechos. Yo no puedo usar, o más bien colocar en un basurero regular todo, ni puedo agarrar toda la basura que sale de la empresa y ponerla para que se la lleve el camión de la basura, porque hay materiales de materiales que no pueden ser manipulados de la misma forma que algo que es común. También considera el transporte adecuado de todo material químico o biológico, ¿verdad? De forma que sea segura para las personas que van a hacer el transporte como para el entorno donde se está generando ese transporte. Imagínense un derrame de un químico, ¿verdad? Ahí ponemos en riesgo pues a una gran cantidad de elementos, personas, entorno, ambiente, etcétera. También la seguridad de todos los trabajadores en ese ámbito, por ejemplo, la gente o colaboradores como bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, hay ciertas profesiones o labores que tienen una mayor exposición, ¿verdad?, a riesgos, y estos deben ser pues cubiertos con protocolos que garanticen su seguridad. Y la bioseguridad también contempla lo que es el uso de sustancias químicas que podrían afectar a seres vivos, causándoles un daño agudo, crónico o toxicidad acumulativa, e inclusive tener efectos corrosivos, explosivos o causar enfermedades, entre otros. Así que estos 4 puntos son cubiertos por lo que es la bioseguridad. Y obviamente las empresas deben poseer procedimientos o protocolos para cubrir estos aspectos. Los objetivos de la bioseguridad entonces son prevenir enfermedades que puedan transmitirse, evitar exposiciones laborales peligrosas, un manejo adecuado de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, porque recordemos que nosotros como colaboradores somos portadores de todo lo que hay en la empresa a nuestra casa. Disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Y para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y deben elaborarse entonces normas y procedimientos para todo ello. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Porque es un tema de vida. Aquí está en riesgo la vida de las personas. Así que con un buen manejo de la bioseguridad podemos evitar la propagación de miles de enfermedades, virus y bacterias. También nos ayuda a tener prevención de las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. Bien, entendiendo entonces lo que son la bioseguridad, vamos ahora a establecer qué son normas de bioseguridad, y van a ser todas esas medidas destinadas a controlar factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Y de hecho les digo, todos nosotros casi que a diario cumplimos con normas de bioseguridad. De pronto puede ser que el término para algunos sea nuevo, pero van a ver que es más conocido de lo que nos imaginamos. Las normas entonces de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas en servicios de salud vinculadas a los accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Y vean esta pequeña imagen que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? Donde podemos conocer las normas básicas de bioseguridad que, repito, todos nosotros las hemos cumplido, principalmente en pandemia, ¿verdad? Que vinieron pues para quedarse. Por ejemplo, cuando era obligatorio llevar un control de temperatura corporal, o la obligación del uso de mascarillas, cubrebocas, también la prohibición de juntarse, ¿verdad? Manteniendo una distancia de mínimo 2 metros,
colocarse alcohol en gel después de haber hecho un buen lavado de manos, al menos frotándolo por mínimo 20 segundos, hacer el lavado de manos como mínimo por 40 segundos, nunca tocarse la cara con las manos sucias, ni la nariz, ni los ojos, ni la boca, ¿verdad? Y si se tose o se estornuda, pues cubrirnos la boca o la nariz con el codo flexionado. Entonces, este tipo de normas vienen a generar todos esos beneficios que hemos abordado hasta el momento y se conocen pues como normas de bioseguridad. ¿Por qué debemos cumplirlas? Pues porque van a proteger la salud de los trabajadores y de la población en general, previniendo la propagación de infecciones y la exposición a riesgos biológicos, químicos y físicos. Y son medidas esenciales para evitar enfermedades, asegurar un ambiente laboral y cumplir con la normativa legal. Los 3 principios de la bioseguridad. Número 1, la universalidad. 2, el uso de barreras, equipos de protección personal por sus siglas EPP. Y la eliminación de material contaminado. O sea, estos 3 principios conllevan, ¿verdad?, los beneficios de la bioseguridad. Cuando hablamos de la universalidad, es porque cualquier persona en este planeta puede y debe cumplirlas. Yo no puedo decir, mire, porque yo soy blanquita, yo estoy eximida. O mire, porque yo tengo un nivel de estudio de maestría, estoy eximida de no cumplirla. No, aquí no puede utilizarse ningún factor para decir que yo no tengo por qué hacerlo o yo me eximo de hacerlo. Es universal, o sea, aplica para todo ser humano porque el objetivo primordial acá es evitar las infecciones y los riesgos asociados. El uso de barreras de protección, o sea, es necesario para lograr la bioseguridad o sus beneficios que utilicemos, ¿verdad?, el equipo de protección, porque estos van a protegernos de los riesgos de contagio y de ambientes contaminados, ¿verdad?, con carga bacteriana o virus. Y la eliminación de material contaminado, que por ahí antes lo mencionamos así por encimita, ¿verdad? También tiene que ver, no hacemos nada con que, ok, todos hagamos o cumplamos con las normas y que todos usemos bien el equipo de protección, pero que no haya un buen manejo de los materiales contaminados. O sea, si el último falla, de nada sirvió los 2 primeros. Tiene que haber una muy buena integración de estos principios para que sea efectiva, ¿verdad?, el esfuerzo que esta disciplina exige. Ahora, hablando de desechos, hay varios tipos, ¿verdad? Por ahí, de pronto cuando yo mencionaba que la empresa o el negocio debe tener un buen procedimiento acerca de cómo debe desechar, ¿verdad?, o eliminar los desechos, y yo les decía que no todo puedo tirarlo a la basura ordinaria. Es importante entonces comprender qué tipos de desechos existen y estos se clasifican en 3 grupos. Los desechos clase A, B y C. Los clase A son residuos biocontaminados, por ejemplo, todo lo que se genera por la atención a pacientes, donde hay secreciones, líquidos orgánicos, material biológico, cultivos y medios de cultivos provenientes de laboratorios clínicos, vacunas vencidas o inutilizadas, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos o punzocortantes, o sea, jeringas, algodones, todo este tipo de elementos son desechos pero biocontaminados. Dios libre tirarlos a la basura regular. Generaríamos entonces, ¿verdad?, una crisis que podría salirse de las manos. Y aquí me gusta compartirles una anécdota que refuerza, ¿verdad?,
digamos que lo crítico de este asunto. Hace muchos años, ¿verdad? Recuerdo que aquí en Costa Rica se había presentado un incidente muy lamentable y era que el Hospital San Juan de Dios tenía, ¿verdad? Este tipo de desechos en bolsas que me voy a adelantar un poquito, generalmente se deben colocar en bolsas color rojo. Y desconozco, ¿verdad? Los motivos o las razones, pero cuando ellos sacaban este tipo de desechos al área donde llegaba la empresa encargada de llevárselos, porque no es el camión de la basura que todos conocemos, resulta que ese espacio asignado para esto había la posibilidad de que el público tuviera acceso. Y lamentablemente se encontró, y vean, lo que voy a describir es muy grotesco, pero tengo que compartirlo para que entendamos la gravedad del caso. Al tener la posibilidad de que cualquier usuario que transitara, ¿verdad?, por el área accediera a estos desechos, se encontraron que algunas personas, habitantes de la calle, llegaban, abrían estas bolsas y buscaban algún, digamos, remanente de alcohol, no solamente en botella, sino en los algodones. O sea, aquellos algodones que todavía estaban empapados en alcohol, que fueron usados para desinfectar, por ejemplo, una herida. Estas personas las extraían de las bolsas y qué triste decirlo, pero las chupaban para consumo del alcohol. Entonces imagínense la gravedad del caso. Cuando esto se detectó, por supuesto, ¿verdad? Pues se generaron alertas y se generó también un cambio inmediato para evitar que eso se repitiera. Pero imagínense cuántas personas lo habrán hecho y o sea, qué tipo de consecuencias lamentables les habrían generado. Eso no lo sé, pero sí es algo que se puede o se presentó, se puede dar si no se considera un buen manejo de estos desechos. Bien, luego tenemos el desecho tipo o clase B, que son los especiales. Aquí son residuos químicos peligrosos, recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos. Residuos farmacéuticos como medicamentos vencidos o no utilizados y residuos radioactivos, que también no se pueden tirar para que se los lleve el camión de la basura. Aquí hay que contratar empresas, ¿verdad?, que se dedican a esto para pues un tratamiento adecuado y seguro. Y por último tenemos los residuos clase C, que son los comunes. Eso sí, los que se lleva al camión de la basura regular. Estos es todos los desechos, por ejemplo, de oficina, ¿verdad? Papel, cartón, cajas, plásticos, restos de preparaciones de alimentos, etc. Así que dependiendo de la clasificación, así va a ser el manejo, el desecho y muy importante la identificación de estos. Ahí pues se utilizan colores, ¿verdad? Tanto para bolsas como para receptáculos o basureros que pueden guiar a las personas para una adecuada clasificación. Rojo para biocontaminado, verde o negro para común, amarillo para especial, gris para reciclaje, por ejemplo, entre otros. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿O algún comentario? Si todo está clarito, me ayudan a confirmar con un dedito arriba. Gracias, Freddy. Ariel, gracias también. Ok, bien. Bien, otros conceptos también súper importantes en este tipo de elementos o de aspectos que hemos venido cubriendo son los que vemos en pantalla. Séptico, antisepsia y asepsia. ¿Qué es séptico? Y ojalá nos guiemos con las imágenes que tenemos ahí para entenderlo mejor. Séptico es la presencia de infecciones y pudrición. De hecho, probablemente ustedes están conscientes de que en todas las casas, ¿verdad? En todas las empresas hay algo que se llama tanque séptico, que es donde se depositan pues todos los desechos orgánicos
de los seres humanos. Entonces, allá hay infección y pudrición. Antisepsia es la destrucción de gérmenes a través del uso de antisépticos, o sea, sustancias específicas para eliminarlos o destruirlos. Y la asepsia es lo contrario a séptico, porque es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. ¿Cuáles son los antisépticos más usados? Bueno, primero definir qué es esto. Son agentes químicos o germicidas aprobados, o sea, autorizados para ser empleados sobre la piel y que inhiben el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la clorhexidina, el alcohol de 70, el yodo o el agua oxigenada. Estos permiten destruir gérmenes en la piel. Hay dos tipos de asepsia, la médica y la quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario u hospital con el propósito y objetivo de evitar las infecciones. O sea, cualquier tipo de procedimiento que haya que realizar sobre personas, sobre pacientes, para evitar que haya contaminación o para eliminar todo tipo de agentes patógenos, se conoce como asepsia médica. Pero cuando estamos hablando de esterilizar un lugar, un cuarto, un espacio físico para que haya una ausencia total de bacterias, eso se llama asepsia quirúrgica. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Ok, gracias Freddy por confirmar que está clarito. Gracias Elizabeth también. Y por acá, en esta diapositiva, tenemos una lista. Esta es la 26. Tenemos una lista de diferentes medidas de asepsia. No las voy a leer todas, voy a escoger aleatoriamente unas 3, pero ustedes si gustan pueden verlo con mayor detenimiento, ¿verdad? Diapositiva 26. Aquí está esto separado por el área o la actividad o lugar, la acción de asepsia, con qué frecuencia o en qué momento se realiza y quién sería el responsable. Por ejemplo, en temas de higiene personal, que es el primero. La acción de asepsia que se puede aplicar aquí es lavado de manos con antisépticos, el uso de uniforme completo y un control de salud y heridas. Ahora, el lavado de manos debe hacerse antes de ingresar a las áreas limpias y cada vez que se contaminen estas. El uso de uniforme completo o del EPP siempre que estemos dentro del área de producción y el control de salud y heridas antes del turno. Los responsables para los dos primeros, que es el lavado de manos y el uso de EPP, esto es para todo el personal. Y sobre el control de salud y heridas, responsables en este caso serían los supervisores de planta. Pero vemos que aquí también existen medidas de asepsia para superficies y equipos, para el control ambiental, para el flujo y zonificación de la planta, para protocolos y registros, para el monitoreo microbiológico y para temas de capacitación. Y no son solo estas, ¿verdad? Eso es una pinceladita de las diferentes medidas de asepsia que se deben gestionar en la empresa. Se habla de un ciclo de asepsia, ¿verdad? Y este ciclo siempre va a empezar por la limpieza, que es esa acción de eliminar la suciedad de las superficies a través del uso de métodos físicos o químicos. Luego viene la desinfección, que es un procedimiento que permite reducir el número, vean que dice reducir, no eliminar, reducir el número de microorganismos presentes en superficies. Luego viene la antisepsia, que es el empleo de medicamentos o de sustancias químicas
para inhibir, o sea, para evitar el crecimiento, destruir o disminuir el número de microorganismos de la piel, mucosas y todos los tejidos vivos. Luego viene la esterilización, que es un proceso a través del cual se destruyen todos los microorganismos, o sea, que no se lograron destruir en las etapas anteriores. Con la esterilización los eliminamos. Luego viene la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objetivo impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. Y como es un ciclo, esto es algo ilimitado, se vuelve a repetir el proceso una y otra vez sin fin, siempre para lograr esta barrera de protección. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las prácticas inadecuadas relacionadas con la asepsia y la bioseguridad? Bueno, número uno, los equipos de seguridad y las instalaciones no serían adecuados para trabajar, porque existirían entonces millones de microorganismos que ni se conocen y que pueden generar enfermedades en humanos sanos. También la seguridad de los trabajadores no sería la ideal para evitar accidentes y enfermedades. Se correría el riesgo de propagación de enfermedades en los seres humanos y animales de forma, ¿verdad?, absurda. Y todos nosotros, pues recordemos, tenemos planes de vida a corto y largo plazo y creo que todos queremos, Dios mediante, cumplirlos. Y para que eso sea posible, debemos buscar procedimientos seguros que se adapten a conductas seguras para que todos esos proyectos de vida pues no se vayan a ver truncados por un tema de enfermedad o muerte a causa de el no cumplimiento de estas normas. Bien, por ahí se mencionó, ¿verdad?, en el ciclo una palabrita que es la esterilización. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Aquí, como elemento clave, nosotros no podemos hablar de grados de esterilización. O sea, no podemos decir, ay, esa zona está un 80% estéril. No. O está estéril o no lo está. Aquí no hay puntos medios. ¿Qué es la esterilización? Pues es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte y consiste en una eliminación de vida microbiana que logran eliminarse solamente a través de dos métodos, o métodos físicos que incluyen la radiación o métodos químicos que incluyen también los gaseosos. Los métodos físicos, esos primero, contemplan, por ejemplo, el uso de calor seco, vapor, gas de óxido de etileno o radiación ionizante o no ionizante para hacer la esterilización de este tipo. Pero también está el método químico. Aquí es cuando se utilizan alcoholes como el etílico, cloros como el hipoclorito de sodio, formaldehídos como el formol, fenólicos, el cuaternario de amonio como benzal y jabones, glutaraldehídos como el Sidex, yodóforos como el isodine, peróxidos de hidrógeno como el agua oxigenada y ácido acético como el vinagre. Entonces, dependiendo del método, o más bien, dependiendo del tipo de esterilización que se desee realizar, así va a ser la elección del método. Hay inclusive, como dato curioso, normas internacionales que regulan el tipo de esterilización que se debe realizar. Vean qué interesante. Ahí tenemos en pantalla la norma ISO 11.135, la 11.137, la 17.665 y otras. Cada una de ellas, como pueden ir observando, enfocada a diferentes métodos de esterilización, porque esto no puede quedar a la libre, a lo que se le ocurra a la empresa, sino que debe estar también regulada para que el procedimiento de forma internacional sea reconocido, sea seguro y sea apropiado. Okay. Vamos a pasar a otro temita
que al final vamos a amarrarlo, ¿verdad?, con lo que hemos abordado hasta el momento. Vamos a conocer qué es la excelencia operativa o la excelencia operacional, pero para esto primero vamos a ir desmenuzando esas dos palabritas que se unen. ¿Qué es excelencia? Bueno, utilizamos como referencia la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua. Dice que excelencia es todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de un singular aprecio o estimación. Y por otro lado tenemos la palabra operación, que también usando como referencia a la RAE, dice que es ejecución de algo. Si quisiéramos utilizar estas dos definiciones, ¿verdad? Y desarrollar un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito ahí sencillita, ¿verdad? Nada técnica. Podríamos entonces decir, ¿verdad?, que la excelencia operativa o la excelencia operacional es la ejecución de una alta calidad, ¿verdad? Usando como referencia estas dos definiciones anteriores. Ahora, la RAE también nos deja entrever, ¿verdad?, un abismo de lo que será la definición completa de este concepto. Obviamente vamos a ver ya una definición un poco más técnica. Pero antes es importante hacer un hincapié, ¿verdad?, en la necesidad que las empresas hoy tienen de hablar y de desarrollar un entorno de excelencia global, y en la que obviamente se busca maximizar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones a través de un excelente control y un valor máximo de unidad de negocio de todos sus activos industriales, sin dejar de lado la mejora en la seguridad y la reducción del impacto ambiental, que esto pues está bastante de moda en los últimos años. También, ¿verdad?, esto va a conducir a la entrega puntual de bienes y servicios competitivos a los clientes. O sea, que los clientes, ojo con esto, no solo están esperando un excelente producto, no solo esperan o dan por sentado, por un hecho, que se manejaron normas de seguridad, que hay un mínimo impacto negativo ambientalmente hablando, sino que aquí estamos sumando, o el cliente está sumando también el tiempo. Cuando él pide o compra algo, quiere que ese producto o ese servicio sea rápido, eficaz. Y para que eso sea posible, pues es necesario desarrollar una cultura de excelencia operacional. Esto va a permitir que todas y cada una de las áreas que vemos en el párrafo del centro, como es la gestión de activos físicos, la innovación tecnológica, la resiliencia, la sustentabilidad, la externalización, la tecnología de la información y la competencia global, puedan ser abordadas a través de políticas de motivación, de incentivación, de reconocimiento y de desarrollo eficaz del talento humano. ¿Por qué? Porque los colaboradores son también la clave de la excelencia operacional. Entonces, ¿qué es la excelencia operativa o la excelencia operacional? Es una filosofía. O sea, a grandes rasgos es eso, enfocada en liderazgo, en trabajo en equipo y en resolución de problemas. Así que la excelencia operativa es el proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma más confiable y coherente que la competencia, lo que se traduce en mayores ingresos, menor riesgo operativo y menores costos de operación. No se trata de reducir recursos porque sí, sino de averiguar cómo sacarles el máximo provecho. Hay varias metodologías, ¿verdad?, que se pueden aplicar para lograr la excelencia operativa o la excelencia operacional, como quieran decirle. Y esas metodologías, por ejemplo, son estas cuatro que tenemos en pantalla. Tenemos el Lean Manufacturing, el Kaizen o Kaizen, el 5S y el Six Sigma. ¿Qué es el Lean Manufacturing? De hecho, pues más bien,
todas estas 4 son filosofías, todas. El Lean Manufacturing se enfoca en la gestión de buscar eliminar todo tipo de desperdicio. Y en las empresas, cuando hablamos de desperdicio, esto cubre desperdicios de tiempo, de materiales, de movimientos, de defectos, de sobreproducción, etcétera, que se puedan observar en procesos productivos sin que obviamente se vaya a afectar la calidad. Un ejemplo de Lean Manufacturing podría ser reducir la cantidad de pasos innecesarios en la línea de producción para ahorrar tiempo. El Kaizen o Kaizen significa mejora continua en japonés y es una metodología que promueve pequeños cambios diarios hechos por todos los empleados para mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente laboral. Un ejemplo podría ser ajustar la posición de herramientas para facilitar el trabajo y evitar errores. El 5S también es japonés y se enfoca en el orden y la limpieza, que mejora la eficiencia y la seguridad del lugar de trabajo. Cada una de las S, porque de ahí el nombre, es una palabra o una acción, ¿verdad? Que en japonés empieza con S, de ahí pues el término. Por ejemplo, la primera es el seiri, que es clasificar, el seiton, que es ordenar, el seiso, que es limpiar, el seiketsu, que es estandarizar, y el chitsuke, que es disciplina. Y por último, el Six Sigma, que es una metodología también que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos a través del uso de datos y análisis estadístico. Un ejemplo de esta última metodología, ¿verdad? Podría ser analizar las causas de errores en un producto y eliminarlas para que no se repitan. Entonces, ¿cómo se logra la excelencia operacional? Pues bueno, a través de esfuerzos como conocer a los clientes, desarrollar una cultura de Kaizen que ya vimos, ser transparente, capacitar a las personas, o sea, que haya siempre un entorno, un ambiente o una cultura de mejora continua. Los elementos de la excelencia operativa son estos 5 que vemos en pantalla. La calidad del producto o servicio, o sea, la empresa debe ser capaz de hacer las cosas bien siempre. La rapidez, esto considera el tiempo que transcurre desde el momento en que el cliente hizo la petición del producto hasta que éste llega a sus manos. La fiabilidad, que haya una coherencia entre lo que se ofreció con lo que se cumplió. La flexibilidad es la capacidad de hacer cambios rápidamente, por ejemplo, de diseño, de variedad, de volumen, de fecha. Y costos, ¿verdad? Que haya una gestión de procesos de transformación para generar productos y servicios sin que los costos sean trasladados al cliente. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ir amarrando, digámoslo así, los conceptos que hemos visto hasta el momento para que tengan un mayor sentido en esta clase? Vamos a ver, acabamos de conocer un poquito acerca de la excelencia operacional y anteriormente desarrollamos aspectos de salud ocupacional. Veamos cómo se relacionan. En cuanto al ambiente de trabajo seguro, la excelencia operativa promueve la identificación y el control de riesgos laborales, lo cual reduce accidentes y enfermedades ocupacionales. La estandarización de procesos. Bueno, la existencia de procedimientos que estén bien definidos van a asegurar que el personal siga prácticas seguras para su salud física y mental. La mejora continua. Aquí los indicadores de salud ocupacional, como son los accidentes, el ausentismo o factores ergonómicos, deben ser monitoreados para aplicar acciones correctivas y preventivas. Un ejemplo donde igualmente relacionamos estos dos conceptos. En una planta médica podemos aplicar el 5S para reducir el riesgo de caídas, la contaminación o la exposición a sustancias peligrosas, y esto es excelencia operacional, porque estamos aprovechando el máximo los recursos y garantizando la seguridad.
Relacionemos ahora la excelencia operacional con la asepsia, que también ya vimos. Por ejemplo, el control de la contaminación. Aquí la excelencia operativa va a buscar eliminar fuentes de error o de impurezas. La asepsia garantiza procesos y productos libres de microorganismos. En cuanto a la estandarización y la disciplina, deben desarrollarse procedimientos estandarizados que aseguren que la limpieza, la esterilización y la manipulación sean uniformes, o sea, parejos, se cumplan de forma pareja por todos los colaboradores de forma efectiva. En cuanto a la cultura de la calidad, se debe buscar un entorno limpio, ordenado y controlado para reforzar una cultura de seguridad y excelencia. Ejemplo, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y esterilización se alinea con el principio de hacerlo bien a la primera, que es esencial en la excelencia operativa. Relacionemos ahora la excelencia operativa o operacional con la bioseguridad. En cuanto a la prevención de riesgos biológicos, la bioseguridad busca proteger al personal y al entorno de agentes infecciosos. La excelencia operativa promueve esa prevención y el control sistemático. En cuanto al cumplimiento normativo, ambos elementos requieren cumplir regulaciones. Por ejemplo, la ISO 45001 que vimos al puro inicio de la clase y otras normas de salud pública, como la legislación costarricense que también cubrimos. La cultura organizacional responsable, aquí ambas fomentan hábitos seguros, el uso de EPP y el compromiso del personal con las buenas prácticas. Ejemplo, un sistema de excelencia operativa incorpora el monitoreo de incidentes biológicos y la capacitación continua en bioseguridad como parte del ciclo de mejora. Por acá tenemos normas de salud ocupacional muy específicas para dispositivos médicos, por si alguien por ahí estaba preguntándose, ok, profe, ¿y qué tal si vemos algo un poquito más específico, verdad? Obviamente, las normas de salud ocupacional, ¿verdad?, van a tener como objetivo primordial siempre proteger la salud de las personas, prevenir riesgos y garantizar la calidad y la seguridad de los dispositivos médicos que llegan a los pacientes. ¿Cuáles son las principales normas o las más esenciales? Siempre cumplir los procedimientos y las normativas. Estas no están para adornar, están para ser cumplidas. Usar el equipo de protección personal adecuado y de forma correcta. Si lo vemos que ya está dañado, hay que reportarlo para pedir el cambio. La higiene de manos, el lavado de manos, la desinfección de las manos de forma constante y habitual, antes de ingresar al área de producción, después de ir al baño, después de manipular algún residuo o de hacer cambios de actividades. Identificar y reportar riesgos, también súper importante para generar un ambiente seguro. El uso correcto de máquinas y equipos también es súper importante, siempre y cuando estemos autorizados, como lo vimos también en su momento. El manejo seguro de materiales y sustancias, siempre hay que leer las hojas de datos de seguridad y seguir las instrucciones del fabricante para la manipulación correcta, para el almacenamiento correcto de químicos o materiales, la gestión de residuos que también ampliamos hace un rato, la ergonomía y el bienestar, mantener siempre una postura adecuada cada vez que se realizan las tareas cotidianas en el trabajo para generar el menor impacto en el cuerpo, proteger la salud, ¿verdad? No trabajar si estamos enfermos, participar de exámenes médicos, de vacunaciones o de programas de salud y prepararnos para las emergencias, conociendo las rutas de evacuación, el uso de extintores, duchas, lavaojos, botiquines y participar de simulacros. Muchos de estos elementos inclusive vamos a ampliarlos pues en clases posteriores. Así que recordemos que la seguridad
y la de nuestros compañeros es responsabilidad de todos. La prevención hoy evita accidentes mañana. La calidad de nuestro trabajo comienza con un ambiente seguro y debemos comunicar, participar y mejorar, así como cuidarnos, porque la frase lo que nos indica es cuidarte es cuidar a quienes usan nuestros dispositivos. Recordemos que generamos un impacto directo en aquellos que van a utilizar los equipos de protección. Así que como conclusiones generales, no solamente de esta clase, sino de este módulo, vamos a decir que la industria médica es el motor económico global y estratégico en Costa Rica. Costa Rica destaca como un centro de exportación de dispositivos médicos. Por algo se le llama la gallinita de los huevos de oro. Innovación y sostenibilidad van a ser la clave para el futuro de este tipo de industria. La colaboración pública-privada va a fortalecer este ecosistema. La excelencia operativa va a implicar siempre lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados y con mejora continua, buscando siempre cero errores, cero desperdicios y cero incidentes. La base de esta metodología, de esta filosofía es el uso de metodologías como lo vimos de Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, Six Sigma, que promueven disciplina, orden y prevención. Y por último, sin salud, asepsia y bioseguridad, no hay excelencia operativa. Sin excelencia operativa, no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo. ¿Preguntas, muchachos, muchachas, o algún aporte que quieran ofrecer? Gracias, Elizabeth, por confirmar que está clarito, no tiene dudas. Gracias. Ariel, adelante. Ah, perdón, no pasa nada. Gracias por confirmar. Ok, yo espero que... Pues, Priscila, adelante. Bueno, yo siento que nuestra siempre en el que yo trabajo, Ajá, y eso siempre está presente, ok, porque, por ejemplo, al final de este mes tenemos auditoría de IHS y ya nos mandaron como todo lo que se va a evaluar y que para que estemos repasando, siempre se hacen caminatas, o sea, IHS sí está muy presente en nuestra área y creo que, como dices tú, o sea, el área de la empresa no sería lo que es y eso es nuestra presente. ok, ok, excelente. Sí, las auditorías van a ser esenciales. Yo pienso que sin auditorías sería muy fácil, ¿verdad? Que las empresas se queden solo con lo que dice el papel. La auditoría viene a evidenciar, a buscar si lo que dice el papel es lo que se está cumpliendo o no. Y además, pues que también ofrece la oportunidad de generar recomendaciones o de correcciones inclusive. Y sí, en temas generales, ¿verdad? De asepsia, de salud ocupacional, esto debe ser algo muy dinámico, algo del día a día. Así que también muchas gracias ahí a la compañera por el aporte. Gracias, Elizabeth, ahí también por su comentario, excelente. Qué dicha que, que los contenidos que abordemos por acá, ¿verdad? Pues les parezcan interesantes, que les puedan sacar también provecho a nivel laboral, su desempeño, su desenvolvimiento cuando desarrollen algunos de estos conceptos, sea también cada vez más amplio, ¿verdad? Y con una buena base. Ok, chicos, vean, el examen igualmente también ya lo tenemos disponible en plataforma. Ahí ojo con las fechas, con la hora de cierre. No nos atengamos a hacerlo de último minuto. Por ahí en estos días recibí algunos mensajitos, no solo de este grupo, sino de otros grupos que tal vez algunos compañeros se les olvidó, ¿verdad? Como que estaban confundidos si habían hecho o no el examen. Y es importante, vayamos llevando un buen manejo de cada semana
para que no hayan sustos ni tampoco este, preocupaciones innecesarias, ¿verdad? De no haber hecho un examen a tiempo. Así que bueno, Dios mediante, ya la próxima semana empezamos con módulo 3. Yo siempre lo digo, cuando empezamos el 3 como que se va rapidísimo. Ahí como los más lentitos es el módulo 1 y 2, no sé por qué, pero ya con el 3 uno va resbaladito, ¿verdad? Para cubrir el resto del programa. De mi parte, chicos, si no hay preguntas o comentarios, sería todo por esta clase. Agradecer a los que tuvieron el chancecito de conectarse, a los que participaron, gracias también. Y pues, sí, Elizabeth, a usted se le ha ido rápido. Ok, excelente. Pues bueno, vamos a ver cómo de rápido se va lo que falta. Que tengan una feliz noche. Saludos a los que ven la clase grabada. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego. Buenas noches. Con todo gusto. Excelente, Andrea. Qué bien, qué bien. Buenas noches.